Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen. Gracias a todos los suscriptores y a todos los que estáis viendo este vídeo. Me hace muy feliz saber que me seguís de otros países que no es de España y me encanta, la verdad que sí. Os invito a que me pongáis en los comentarios aquí abajo desde donde me veis. La verdad que me hace mucha ilusión cuando veo vuestros comentarios y también responderlos. Bueno, dicho lo cual, voy a hablar hoy sobre la muerte en el despertar de la conciencia, es decir, el sentido que tenemos de la muerte cuando despertamos. Cuando cambia la conciencia, cambia la mayoría de las áreas de tu vida y también el sentido de que tienes de la muerte. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque va a estar muy interesante. El ser humano no habla sobre la muerte, es tabú, es un tema que no es de conversación. Se quiere eludir la muerte, como si nunca fuese a llegar, y no la tomamos como parte de la vida. Si fuésemos más conscientes de la muerte, viviríamos más la vida y sentiríamos más. Lo que sí es seguro en la vida es la muerte. La vida es un juego del que no salimos con vida, por tanto hay que jugarla lo mejor posible, siguiendo las reglas del juego y respetándolas, claro está. El respeto a la vida debe ser prioritario, pero no solo ante nuestros semejantes, sino también de cualquier tipo de vida, animal y vegetal. El nacimiento y la muerte son los acontecimientos más importantes en la vida. Uno te da la bienvenida a la vida y el otro te despide de ella. Siempre digo que tenemos la fecha de caducidad en nuestra espalda, pero no la vemos. Por tanto, la actitud que tengamos hacia la muerte será crucial para cuando llegue. Si hemos tenido miedo a la muerte y no la hemos considerado como algo natural de la vida, como consideramos normal el nacimiento, entonces cuando llegue la muerte será un momento catastrófico, ya que hemos eludido hablar de ella. Pero si la aceptamos tal cual es, cuando llegue estaremos en un estado de paz y sabremos darle la bienvenida. Si has vivido con miedo a la muerte, morirás con miedo. Creo que en ese momento hay que estar en paz y tranquilidad. Hay una frase que dice, si aprendes a vivir, aprendes a morir. Y tiene toda la razón, no debemos tener miedo a la muerte, ya que forma parte de la vida. Debemos hablar de ella tranquilamente y ponerle una actitud positiva. Si es así. En esta sociedad se evita que los niños tengan información sobre la muerte, se evita que se enteren de fallecimiento de personas conocidas. Es un error, porque desde joven se debe tener conciencia de que la muerte forma parte de la vida y así no llegar a tener tanto miedo. Y se aceptará de una manera natural cuando tenga que llegar. Si tomamos conciencia de todo esto, el considerar la muerte como parte de la vida y no como un final catastrófico, sino como un paso a otra dimensión, viviremos sin miedo. Todos tenemos que morir, nadie es inmortal. Los que estamos aquí, dentro de 100 años no estaremos. Por tanto, dejemos un gran legado a los que tenemos a nuestro alrededor y a las futuras generaciones. Pensemos menos en tener y seamos más conscientes de nuestra evolución interna como persona, que es lo único que nos vamos a llevar. Esto es lo que merece la pena, lo que tendrá un gran valor para dejar en herencia a nuestros hijos y a futuras generaciones. Que las huellas que dejemos sean inspiradoras y que continúen hablando por nosotros. La muerte es una etapa distinta. Cuando mueres te llevas lo que has impregnado en tu conciencia. Y no es ni el dinero, ni la fama, ni el éxito. La vida es breve. Tenemos que darnos cuenta que estamos de paso. Si lo pensamos bien, la muerte es un sueño a pequeña escala. Cuando dormimos aparcamos nuestro cuerpo y viajamos a través de nuestros sueños. Cuando uno está durmiendo también está aprendiendo a través del subconsciente. La mente apenas se conoce y menos a nivel de conciencia. Ahora es cuando está saliendo a la luz muchos temas de conciencia a través de libros, de vídeos, de conferencias. Yo dedicaré un vídeo al sueño. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas ese vídeo que va a estar muy interesante. Le puedes dar al botón rojo que está aquí abajo donde pone suscríbeme y a la campanita. Así YouTube te va notificando los vídeos que yo vaya subiendo. La muerte es la otra cara de la moneda de la vida. Según algunos líderes espirituales, la muerte no existe, no tal y como la vemos nosotros. La muerte opera sobre el cuerpo. Nosotros somos cuerpo y alma. Y si la muerte opera sobre el cuerpo y no sobre el alma, esta permanece. Somos energía y la energía no se destruye, se transforma. Ahora tú estás aquí y piénsalo. ¿Estás aprovechando bien la vida? Que no te arrepientas en el último día de tu vida de aquello que quisiste hacer y no hiciste. Porque algún día será el último día. Llena tu mochila de cosas que te serán útiles para cuando partas. Solo te llevarás lo que tengas en tu corazón y lo que hayas dejado en el corazón de otras personas.
venimos a este mundo a crecer en conciencia. Somos conscientes que la visita a la Tierra tiene un sentido evolutivo. Tenemos que darnos cuenta que no tiene sentido luchar por cosas que no nos vamos a llevar. Y esa energía que estamos gastando tenemos que traducirla en crecimiento, en conocimiento, en compartir, en hacer lo que amamos. Y ojalá dejemos huella inspiradora para quienes nos conocen y están en contacto con nosotros. Y también para aquellos que están en contacto con nosotros, aunque estén lejos, a través de redes sociales, como sois todos vosotros. Y aprovecho de nuevo para daros las gracias por estar aquí en estos momentos viendo este vídeo. ¿Sabéis? Nunca es demasiado tarde para hacer borrón y cuenta nueva y pintar de colores nuestra existencia. Os invito a ello. Aquellas personas que no entiendan la muerte como un paso a otro nivel, yo les recomiendo que lean libros sobre personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y la han visto de cerca. Esto hace entender que no estamos solos y que cuando partamos vamos a otro lugar, en otra dimensión, donde todos estaremos tarde o temprano. La muerte es un acontecimiento, un paso a otra vida. Es el amanecer de otro día en otro tiempo, en otra dimensión a la cual tenemos que ir preparados y llenos de esa dimensión armónica que es el amor. Alguien dijo, vive tan bien que cuando llegue la muerte dude en llevarte. No tengamos miedo a la muerte, porque detrás está el miedo a la vida. Y la vida es un viaje maravilloso, por tanto, ponle pasión a la vida. Desapego, vive apasionadamente y ten claro cuál es tu misión. Enamórate de la vida. Es un deber de cada uno aprender a vivir. Hay que hablar de la muerte abiertamente. La muerte ocurrirá un día y cuando llegue ya no estarás. Hay que saber que nuestro cuerpo es un vestido que nos ponemos a la hora de la concepción y que dejaremos aquí en la tierra al partir. Por tanto, es algo efímero. Lo que perdura es el estado de conciencia. Acepta la vida con su sorpresa, con su magia, como una ceremonia que día a día te permite manejar tu energía. Un día seremos un recuerdo, pero asegúrate que seas un buen recuerdo, un factor de inspiración. Cada día es un regalo maravilloso y tenemos que vivirlo apasionadamente, ya que mañana no sabemos si llegará. Da gracias todos los días cuando te levantes por estar aquí. Lo que importa no es lo que hay detrás de la muerte, sino lo que hay antes de la muerte, es decir, la vida. Se trata de no tener miedo a la muerte. Lo que nos interesa es lo que tenemos ahora, lo que hay ahora en este momento. No tenemos que estar todo el día pensando en la muerte, tampoco es eso. Pero tenemos que ser conscientes que cada día es por última vez ese día. Que la vida es una escuela que podemos aprender muchísimo y dejar huellas inspiradoras. Vive instante a instante y disfruta de la vida porque cuando llegue la muerte no podrás hacerlo. En mi libro El despertar es el camino, es un libro canalizado, tanto la portada como el texto, es de la editorial Círculo Rojo. Yo hablo de la muerte también, hablo de los sueños, sí, hablo de muchos temas, tanto de autoayuda como de despertar de conciencia. Parte de los beneficios va a FENER, que es una asociación de familiares y personas con problemas de salud mental. Yo os recomiendo que lo leáis. Agradecería que aquellas personas que lo estén leyendo o lo hayan leído, que me pongáis en los comentarios qué os parece. Bueno amigos, deciros que todos venimos con una misión y debemos descubrirla. Venimos a dejar algo en este mundo que sea mejor para ti y para los demás. Tenemos que poner nuestro granito de arena en aquella generación que nos ha tocado vivir para crear un mundo de amor y paz. Y esto se conseguirá con el paso del tiempo, dejando una semilla a aquellos que estamos despiertos y los que se despertarán a través de charlas, viendo vídeos, con conversaciones. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, también que os haya ayudado un poco este vídeo a cambiar el sentido generalizado que se tiene de la muerte. Y muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y por ser parte de esta familia que va en aumento. Muchísimas gracias. Os dejo aquí arriba algunos vídeos subidos a mi canal. Os envío un abrazo enorme de luz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.